perfil de un juez constitucional mexicano? Bueno, yo he estudiado un poquito los perfiles en el tiempo. He hecho primero un estudio sobre el periodo 1940-94, que es cuando se hace esta nueva época de la Suprema Corte, y básicamente lo que podía uno encontrar hacia el fin del periodo era que la Corte estaba dividida más o menos entre un 50 y 60% de jueces y magistrados de carrera que ascendían a ser ministros, y la otra parte eran personas que venían de distintos ámbitos, que cumplían los requisitos jurídicos, pero que venían de distintas, ¿no? Algunos eran gente que había estado en la política, o en el servicio público, en la administración. Había incluso un poco la tradición de que tenía que haber un ministro de carrera militar, porque la Suprema Corte es y sigue siendo el último tribunal de apelación incluso en materia militar. Y también con esto de que somos muy corporativos, había también luego un ministro de origen sindical. También, digamos, como que la CTM tenía su representación. En algún sentido eso no ha cambiado del todo, porque ahorita volvemos a tener una Suprema Corte con más o menos una mitad de ministros que vienen de la carrera judicial. En 95, cuando la nueva composición de la Corte fue un componente más amplio, y ahora se ha reducido un poco, pero más o menos ese sigue siendo la composición, y parece que en esa tónica va a seguir. Pero a mí me parece advertir que se ha hecho quizá más plural los caminos que siguen los ministros. Es notable, por ejemplo, que en algún sentido la Corte se ha academizado, porque varios de los ministros tienen ahora grado de doctorado. Eso no se veía antes. Y también pues hay una preocupación de acercarse a la academia, de participar en debates académicos, y eso sí es una clara diferencia con la Corte de antes, ¿no? Y bueno, lo que sí también es un cambio importante es que antes en la Corte un cierto sector eran ministros que tenían estancias relativamente breves, ¿no? Venían de algún cargo político o administrativo, y la Corte a veces era un paso para otras funciones, para ser senadores, diputados, gobernadores, y entonces por eso había esta idea de que la Corte se llenaba de políticos. Y también había otro sector de ministros a quienes se les nombraba ya casi en la edad límite para ser ministros, que entonces era de 65 años, con la idea de que estaban unos pocos años en la Corte y se jubilaban. Eso con las nuevas reglas del 95 pues ya cambia, ¿no? Y los ministros terminan sus periodos, incluso tienen un espacio de 2 años en los que no pueden ocupar altos cargos públicos, y eso, digamos, reduce los incentivos para que la Corte fuera una especie de trampolín. Más bien creo que la idea es que en algún sentido sea un cargo terminal. ¿La 10ª época cambia algo el perfil? Yo creo que no. Yo creo que, digamos, sí lo notable de 20 años hacia acá es que se reduce el componente judicial, de la carrera judicial, y se hace más plural la composición de la Corte, y creo que sigue en esa tónica. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, que una buena noticia es que ahora hay mucha más gente interesada en nuestra Suprema Corte, ¿no? En dar un seguimiento, en ver quiénes son las personas que son designadas, y eso sí definitivamente ha cambiado.